Bueno, buenas tardes a todas. Este taller, que en realidad corresponde al mes de mayo, estamos así como unos días atrasaditos, pero va a corresponder a una serie de talleres sobre desarrollo del lenguaje y sobre todo herramientas para ustedes en casa y para que comprendan también nuestras metodologías de aula. Y vamos a tratar de ir, y no, esto no va a ser un día, por eso digo que van a ser varios talleres, comprender realmente qué es el lenguaje. La mayoría de ustedes, que casi todos nuestros niños presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje, uno porque hablan demasiado, los otros porque hablan sin sentido, los otros porque no hablan nada, los otros porque hacen gestos, etcétera, etcétera. Y a veces no comprendemos con mucha claridad qué es realmente el lenguaje. Y nos preocupamos un poquito de las herramientas que las distintas terapistas nos proporcionan para estimular el lenguaje. Aquí tenemos un par de mamás además que pedimos su colaboración para testimoniar el tipo de trabajo que vamos a explicar hoy. Y vamos a tratar de ir explicando en cada sesión diferentes situaciones sobre lo que es lenguaje. Esta parte de hoy se llama del lenguaje no verbal al lenguaje verbal. Sabemos que muchas personas piensan que cuando yo comienzo a trabajar el lenguaje no verbal, o sea, señas o signos o movimientos, etcétera, estoy atrasando el lenguaje verbal. Y ese era un concepto muy viejo que nosotros teníamos, porque lo teníamos en cuanto al lenguaje, y lo que es una realidad es que el cerebro sí hace una serie de cambios, y él cuando no puede comenzar a procesar lenguaje verbal, pues hace y elabora conductas que pertenecen al lenguaje no verbal. Lo vamos a tratar de explicar con toda calma. Vamos a explicar primeramente qué es lenguaje. Lenguaje es casi todo menos lo que pensamos que es lenguaje, que es aprender palabras. Y nos ceñimos a eso. Y además que hay que articularlas correctamente. Cuando el niño las articula incorrectamente, el cerebro sabe lo que está diciendo. Y como estoy explicando, lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque no puede ser una sola clasecita que vamos a entender esto, un solo taller. Entonces, ¿qué es comunicación? Todo lo que estos señores están haciendo. Están tratando de comunicar información. Y como ustedes ven, la información de este señor aquí en naranja sale de nuevo por ahí arriba y los colores van cambiando y el lenguaje de este va con el azul y este medio que está aquí, la parte del medio que ustedes ven aquí, es lo que verdaderamente es el lenguaje, que no es más que un proceso de lo que dice aquí, expresamos ideas, recuerdos y emociones. Pero el lenguaje, sí es cierto que el lenguaje oral es el sistema que usamos todos los humanos para comunicarnos, pero el lenguaje verbal no es el único lenguaje que tenemos y vamos a entrar a explicarles entonces las diferencias entre lenguaje no verbal y lenguaje verbal. Sabemos que el lenguaje verbal es el que las preocupa casi siempre, porque entonces ustedes, mamás, sienten que si usamos lenguaje no verbal, el niño pues va a atrasar su lenguaje verbal, cosa más lejos de la realidad. El lenguaje no verbal es percibido a través de la vista, del tacto y el olfato, o sea que no necesita ser oído. Vamos a tratar de decirlo con la mayor claridad posible, pero se percibe. Cuando yo percibo un olor que me gusta, o hago un gesto de disgusto o hago un gesto de gusto, y nadie me ha dado el sabor, o sea, no me han dado un nombre a lo que yo estoy percibiendo. Lo mismo pasa con los olores. Percibimos olores y hacemos voy a hacer muequitas, así como estamos hablando aquí con Ara, que es lo que siempre hace la maestra en el salón. Ella da una imagen olfativa y hace un gesto de disgusto o hace un gesto de que esto está como picante, etcétera, etcétera. Y eso genera una conducta humana, porque lo que el otro está decodificando, cuando yo hago no me gusta, el otro ya no quiere olerlo, o el otro ya no quiere probarlo. ¿Por qué? Porque ya yo le di un código,
es visual, pero es un código. Entonces ya hemos hecho lo que expliqué al principio, hemos comunicado algo. El lenguaje no verbal puede ser consciente o inconsciente. A mí no me gusta algo y hago un gesto de rechazo, de molestia. Y ya el otro lo entiende. Si alguno de los niños hace esa conducta en el salón de clase, Araceli enseguida entiende que el niño no quiere comer o no se quiere parar o no quiere trabajar. Eso significa que se estructuran inmediatamente relaciones interpersonales. Yo las puedo estructurar sin lenguaje, estamos claros, sin lenguaje oral, sin expresiones orales. Hago pues movimientos con gestos corporales. También el movimiento con gestos corporales difiere según el entorno cultural. Para algunos entornos culturales, un movimiento despreciativo tiene más valor o menos valor que en otros lugares corporales. Pero acuérdense que lo mismo pasa con la palabra hablada. Ciertas palabras del idioma español, usted los usa en Colombia y tienen un significado, lo usas en España y tiene otro significado. Y una cosa muy importante es que el silencio es un canal de comunicación. Todas ustedes, mamá, han vivido eso con sus niños. Cuando le daban de mamar, el niño se quedaba quieto, se sonreía, establecía una conexión con ustedes, estaba mamando, no hablaba. ¿Con qué se comunicaba? Con los ojitos, con la carita, con la forma de agarrar la mano, con el tacto, ¿verdad? Y todo eso marcó una situación que también está dentro del sistema de comunicación. La apariencia física, la postura corporal, la maestra Araceli se para en el salón y todo el mundo mira a la teacher Araceli, qué es lo que va a hacer la teacher. Sin decir una palabra. Sin decir una palabra, exactamente. Pero ahora viene el secreto, y es que ese movimiento de teacher Araceli debe ser acompañado de una palabra. Si no, entonces el niño se queda con el código visual y no va a usar el código verbal. Exacto. Y eso hay que tener cuidado y es lo que les queremos pedir a todas las mamás. Así como ustedes, estoy segura que ahora cuando participen van a reconocer que tienen códigos no verbales con sus hijos. A ese código verbal hay que colocarle el código, perdón, a ese código no verbal hay que usar entonces la palabra para que él entre dentro del código verbal y comienza a usarse las palabras. Como el niño llora, vamos a seguir con el biberón. El niño llora y mamá sabe que por el tono del llanto el niño tiene hambre. O tiene frío, o tiene sed, o tiene alguna molestia, o se ensució, etcétera, etcétera. Pero eso hay que agregar una palabra. Y uno comienza con el bebé lindo, ay, quiere su biberón, ya es hora de su lechita. El otro sistema de comunicación puede ser hablado o puede ser escrito. Importantísimo que tengamos este pasaje de la estructura visual a la estructura verbal y de ahí a la estructura escrita. Esos son los pasos y por eso es tan importante. No llegamos a lectoescritura sin un buen lenguaje, pero podría ser totalmente gestual. Es lo que pasa con los niños sordos. Ellos pueden aprender a leer y escribir, hacer señas y no necesitan usar lenguaje oral. El lenguaje articulado, ese del que hablamos, es comunicación entre seres humanos. Solo los seres humanos necesitan esa comunicación. Los animalitos, cuando los entrenamos a obedecernos, hacemos gestos. Y con esos gestos, el animal puede seguirnos. El sistema lingüístico humano sí va a superponer el lenguaje hablado. Y ese lenguaje hablado es el nivel más primario de comunicación, porque después vamos a ver que tenemos la comunicación escrita, tenemos la capacidad de actuar en teatro, tenemos otros sistemas que, como les acabo de decir al principio, vamos a ir trabajando uno por uno. O sea, vamos a ir enseñándoles cómo sube este sistema hasta yo ser capaz de hacer una poesía o hacer un relato escrito o escribir un libro o preparar esto mismo, este documento que estoy usando para hablar, para explicarles, perdón. Y tenemos entonces la escritura, la fonética. Sí es cierto que el lenguaje verbal es más rápido que el no verbal. Él es más fácil, un solo concepto
me va a dar muchos conceptos. Él da retroalimentación inmediatamente, porque apenas me dan una indicación, yo la voy entendiendo, e indudablemente puedo usar mucha más información en menor tiempo. Esa es la importancia de llegar al lenguaje verbal. El lenguaje verbal va a ser un asiento más fuerte del sistema comunicativo y, por supuesto, del sistema de aprendizaje complejo, que es donde tenemos que llegar con el niño. Pero queremos en este taller dejar bien claro qué es lenguaje no verbal y su importancia. Ahí tienen, por ejemplo, cada una de esas caritas significa desprecio, amor, compañía, etc. Cada expresión de mi cara. Y por eso, mamás, allí es donde inicia un proceso que nosotros llamamos intención comunicativa. La intención comunicativa de la persona que está comunicando cosas, como el gesto que yo estoy haciendo ahora mismo. Eso significa que cuando ustedes hablan con sus hijos, entonces tampoco pueden estar simplemente con una cara seria o con una cara no expresiva, porque la cara debe reflejar lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Pero no necesariamente la voz. Nosotros podemos hacer un llamado de atención a un niño con una cara seria, pero no levantando la voz. Que eso es lo que le hemos dicho aquí a todas las mamás. Cero grito, porque entonces el niño me está codificando otras cosas. Pero él me puede codificar autoridad sin necesidad de yo gritar. Ven todos los gestos de las manos aquí. El pensar, el quedarme quieto, el cruzarme de brazos, pues esperando a ver qué es lo que me van a decir. Y aquí tienen una teacher, o una maestra, o una fonoaudióloga, lo que sea, con una gran cantidad de gestos. Quedemos claro que los gestos siempre preceden al lenguaje. Inclusive en el día de hoy, por eso estoy súper gesticulando, casi todo el mundo que me conoce me dice que tú haces una cantidad de gestos increíble. Le digo, yo llevo años comunicándome con los niños, a menos que yo me amarre las manos acá atrás, mis manos siempre van a hablar. Y algunas veces ya van a hacer señas de una manera, ¿cómo decir?, natural. Pero hay señas que todas las personas conocemos. Un adiós, un saludo, un detente, un alto, la seña que está haciendo teacher, que la usa mucho adentro del salón. O sea que hay señas que ya se han vuelto o se han convertido en nuestro sistema lingüístico, o mejor dicho, en el sistema lingüístico no verbal, se convierten en un sistema verbal. O sea que ya el gesto precede a la palabra y algunas veces nunca necesitamos la palabra. Entendiendo entonces que ese lenguaje verbal, gestual, corporal, por olores, por sabores, etcétera, se va a convertir y se va a usar para generar lenguaje oral. Entonces, ahora miren, esto es lo que ustedes conocen como los métodos teach, los métodos de pictogramas, etcétera. Que si ven en la figurita que está aquí, aquí hay rutinas completas. O sea que cuando nosotros les indicamos a ustedes, que estos han sido otros talleres que hemos dado a diferentes mamás, esa rutina donde yo pongo, me levanté de la cama, fui al baño, fui a la cocina, etcétera, etcétera, es el inicio de un sistema no verbal que le permite al niño codificar paso por paso qué voy a hacer y lo voy a organizar. Ese sistema que está aquí también en estos otros dibujitos, me levanté o voy a levantar la mano para pedirle participación en la clase, etcétera, puede ser trabajado en unas cositas que nosotros llamamos llaveros. ¿Y cuál es la indicación para ustedes? Que, por ejemplo, tengan un llavero de la cocina. Exacto. Aquí tiene, le voy a pasar la palabra para que les vaya dando pautas de los sistemas que nosotros usamos en los salones de clase y que sin necesidad de estos programas tan bonitos, también ella se toma la tarea pues, de buscar diferentes. Mira, aquí tenemos lo del baño. ¿Ven? Esto es un pictograma, o mejor dicho, una rutina para el baño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando levantamos a nuestro niño y le decimos buenos días, nos vamos a bañar, vamos a buscar el cepillo, vamos a buscarle qué te falta.
Entonces, cuando ya yo estoy, por ejemplo, en el baño y el niño está mirando el espejo, en vez de decirle simplemente apúrate, y perdonen la expresión, hay que mostrarle el cepillo de dientes o dónde está el baño, la toalla, como está diciendo Ara, el jabón, y ahora qué te falta, ahora qué necesitas. Y eso puede ser ayudado con los llaveros, o sea, que ustedes meten en el baño, no tenemos llaveritos porque están todos metidos en un solo plastificado, y plastificado, y ustedes los cuelgan ahí en el baño. Y los va pasando qué es lo que necesita el niño. ¿Qué es lo que necesita? Para evitar simplemente regañar y regañar y regañar, y no estamos logrando tampoco que el niño lo encuentre porque no sabe qué busca. Eso nosotros le llamamos elicitar lingüísticamente, o sea que usted enseña la figurita, voy a virarla pues no tengo ninguna aquí a mano que sean las, y ahora le voy a pedir a Araceli que se levante y vea cómo nosotros, vean ustedes por ejemplo cómo se trabaja el horario y sus usos. Quiero dejarlo bien clarito, como el niño no sabe y no tiene un orden mental de la actividad y mucho menos un sistema lingüístico que lo acompañe, si yo voy en orden y le pido, ¿y ahora qué te falta? Vamos a suponer que ya encontró el cepillo. Entonces, en vez de decirle, ¿y qué te falta? En vacío verbal, le doy una imagen de jabón y le doy una imagen de pasta de dientes. Para que le elija, me entregue la pasta de dientes, y entonces si puedo, inclusive, esa es una fotito o una cartulinita que tiene el misma marca de pasta de dientes que yo tengo en el baño. Y entonces vengo y se la pongo enfrente y le voy diciendo, esto es lo que necesitas buscar. Necesitas pasta de dientes. ¿Tienes cepillo? Necesitas pasta de dientes. En vez de estar nosotros regañando constantemente al niño cuando el niño no tiene un repertorio de vocabulario, quiero dejarlo bien clarito, y sé que la señora María Eugenia, que le he pedido que esté aquí precisamente por eso, ella sabe todos los años, porque esto tampoco fue ni un día, ni dos, ni tres, pero si hacemos el trabajo como debe ser, porque he elegido este tema, y hemos elegido varios por separado, precisamente para que pierdan también el miedo, porque vuelvo y repito, hubo un momento en que hacer señas, usar lenguaje de señas, o usar estos códigos, nos hacían pensar que íbamos a retrasar más el lenguaje oral. Y vuelvo y repito, sí puede pasar. O sea, si yo me quedo con la boca callada, entonces lógicamente el niño va a descubrir las tarjetitas y va a comenzar a usar tarjetitas, ¿verdad? O sea que voy a quedarme fuera del sistema lingüístico oral. Pero si yo a la vez lo único que estoy haciendo es llamándole la atención y el niño no tiene repertorio verbal porque no tiene vocabulario, entonces tampoco lo voy a hacer. Yo las voy a desafiar a que ustedes piensen, por ejemplo, si yo estoy en un país que no conozco nada, voy a Rusia, no entiendo una palabra de lo que me están diciendo. ¿Qué hacen ustedes si van a comer y encuentran un menú lleno de figuritas de comida? Le van a enseñar con la figurita al señor qué es lo que quieren comer. Entonces, si el señor les dice que eso es, no sé, un goulash, que es una de las pocas palabras de por allá, por esos idiomas que yo conozco, entonces nosotros vamos a codificar y vamos a decir, oye, la próxima vez que yo pida esta comida, algo parecido a esto fue lo que dijo ese señor. Entonces, es muy importante que todos comprendamos que estos pasos van a originar un sistema de comunicación. Y si ustedes van dividiendo los vocabularios y van logrando que los niños vayan pronunciando las palabras sueltas, para luego decir yo necesito, yo quiero, me hace falta, o sea, todas las otras estructuras más complejas del lenguaje, entonces vamos a tener un sistema más rico para el niño. Voy a pedirle a la señora María Eugenia, antes que Araceli siga con las tarjetas, que ella nos dé su opinión de todos los pasos que pasamos con Isabela. Bueno, con Isabela fue un proceso larguísimo. Realmente, bueno, Isabela nunca dejó de tener la terapia, obviamente, de parte del colegio. O sea, siempre estuvo en terapia de lenguaje desde muy pequeña, desde muy temprano.
Y algo que me llamó la atención de la doctora, que dijo lo del, como decir, refuerzo positivo. Es decir, a Isabela nunca la corregimos negativamente, sino más bien siempre hacia lo positivo. Más bien motivarla. O sea, tampoco fue que, por ejemplo, a veces cuando decía una palabra, porque Isabela solamente tenía en su repertorio, cuando llegó al colegio, tenía solo 4 palabras, que era mamá, papá, sí y no. Eso era todo lo que ella decía cuando ella llegó a la escuela. Y bueno, obviamente ahí ella ha ido agregando más palabras, ya ahorita ya no la para nadie, o sea, ya habla muchísimo. Y de como unos 4, más o menos 4 años, fue que empezó ya a hacer las oraciones. O sea que por eso digo que es un proceso largo y de mucha paciencia, porque, sobre todo mucha paciencia, porque al principio a veces uno piensa que con las terapias no estás como avanzando, no sientes que avanza, pero el resultado casi siempre se va a ver como al final. Entonces es como mucha paciencia, reforzarle, repetirle, no le corregíamos, a veces ella decía, por ejemplo, alguna palabra como casa, o sea, como palabras muy fáciles que las decía a veces mal. No, mira, no lo puedes decir así, que no sé, no, o sea, siempre, ok, le decíamos que repitiera, pero siempre positivo, o sea, más bien como motivación, eh, para que ella lo dijera bien. A veces le poníamos los videos con subtítulos para que ella pudiera, como, aunque sea memorizar ciertas palabras, y así fue como fue ampliando vamos a decir así, su vocabulario, pues su biblioteca de palabras. Hoy en día conoce muchísimas más palabras que a veces yo digo, ¿dónde las sacó? O sea, por decirte, ¿no? Pero sí, fue un proceso, ahorita tiene 13 años y ella realmente cuando llegó, creo que tenía 7, ¿no? 7 años. No decía nada, absolutamente nada, solamente esas 4 palabras. Entonces, sí, por lo menos usó mucho las figuras, el pictograma. Al principio hacía todos los gestos de señas, de comer, de todo. Por supuesto, yo la iba como, ujú. O sea, yo, por supuesto, nosotros como padres le entendíamos todo. Todo lo que era la forma como ella se comunicaba, que obviamente era como por gestos, ¿no? O sea, era por señas, más que todo por gestos. Esa era su forma de comunicarse. Y hasta que, bueno, fue adquiriendo, como quien dice, esas palabritas que iba aprendiendo en el colegio, acá ya la terapia obviamente le ayudaba, la fonoaudióloga que también le daba su terapia, hasta que, bueno, ya ahorita ya ella, por supuesto, ya habla más y ya se expresa como una niña de lo que quiere, sus sentimientos, si no me gusta, que no quiero comer, por favor, mamá, muévete, que estoy apurada. O sea, ya, ya llegó a otro nivel. Pero bueno, fueron muchas cosas. Fue también, como dije, fue la terapia, también yo acompañé eso con alimentación, también hicimos un hábito súper saludable de alimentación, o sea, quité muchas cosas de las comidas. Creo que si uno hace un conjunto de muchas cosas, por supuesto, va a salir adelante y va a ser un cambio enorme. No, pienso que una sola cosa no funciona, o sea, tiene que haber muchas cosas que motive al niño a que lo haga, y en el caso de Isabela fue así, fue por supuesto una alimentación saludable, fueron las terapias, el hecho de que, por lo menos si yo hubiera estado, yo me imagino el escenario, si yo hubiera estado en una escuela donde hay un grupo de niños mucho más grande, ella tal vez no hubiera avanzado tan rápido, ¿no? Y todo eso, bueno, obviamente fue acompañado de mucho esfuerzo, pero sí la parte positiva de ayudarla, de no regañarla, nunca, si ella pronuncia algo mal, no la regañamos, no es que mira, Isabel, lo está diciendo mal, no, al contrario, lo estás diciendo muy bien, estás bien, te expresaste bien. Creo que esa parte
positiva es también muy primordial para que ellas no se sientan, para que no tengan pena de decir las cosas. Porque si tú, por lo menos, si uno como adulto, como dice usted, la doctora Neida, que hoy estás en Rusia y estás tratando de comunicarte y te hacen bullying o se burlan de ti porque tú no entiendes, es lo mismo le pasa a un niño, totalmente. Entonces creo que ella a veces dice todavía, aún dice palabras que yo no las entiendo, pero se esfuerza en tratar de volverlas a decir y decirlas más entendibles para nosotros. Y es eso, motivarla a que lo repita, pero de buena forma, pues, no desesperándonos nosotros como padres para que ella trate de comunicarse. Es mucha paciencia, la verdad que yo creo que eso ha sido, eh, como quien dice, tener mucha paciencia y tener obviamente la fe y la esperanza que sí lo van a lograr. A la mamá de Isabel hay que felicitarla porque ella nos ha agregado, porque es muy importante que ustedes comprendan que si yo no puedo dar comunicación, o sea, si a mí no me entienden, porque vamos a situarnos en el niño, ¿no? En este caso en Isabel. Isabela tenía de vez en cuando conductas muy irritativas y muy difíciles. ¿Y qué hacía? Empujaba, tiraba, no participaba. Pero hay que comprender, y por eso es tan importante, y por eso es que me voy a ir con talleres y talleres y talleres, porque mientras yo no tenga un método para expresarme, sea hablado, escrito, gestos, seña, tarjeta, t-shirt, no importa cuál, pues yo me voy a frustrar, porque no puedo expresar lo que necesito, lo que me gusta. Sí, Isabela de hecho se frustraba muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo. Sí. Cuando no se puede Todavía lo sigue. Todavía cuando todavía a veces cuando yo no le entiendo algo, se frustra y me hace así como que, porque no me entiendes. Pero por eso digo que fue como mucha paciencia, pero sí, la frustración de ella era y cuando no tenía lenguaje era más todavía. Y si hubiéramos seguido con Isabela bajo una metodología más estricta, porque no voy a negar, por ejemplo, ahora mismo ella sí está siguiendo un proceso articulatorio, que lo van a ir viendo en los distintos talleres, mucho más fuerte que en el principio. Porque como yo siempre les explico a los papás, imagínense que también estoy aprendiendo ruso. Entonces, cuando yo por fin articulo por lo menos un buenos días, que allá a mala pena están entendiendo que dice buenos días, pero que mi sistema fonoarticulatorio está haciendo lo mejor posible por articularlo. Y la otra persona ni siquiera me lo repite bien, me mira y me dice como se diga correctamente. Entonces yo me voy a frustrar más todavía, porque acuérdense que hablar es comunicar. No que decimos, cómo lo articulamos, como todos los otros procesos. Hablar es comunicarnos entre nosotros. Y no es fácil. Nosotros mismos, Araceli y yo, estamos tratando de ver por qué y de qué manera nos vamos con estos talleres, de manera tal que los papás puedan expandir el trabajo terapéutico, porque ese es otro de los problemas que hay con todos estos niños, con todos los tipos de síntomas que ellos presentan. El trabajo terapéutico, aún en una escuela como la nuestra, donde el niño permanece de verdad 8 horas con nosotros, no media hora, no 40 minutos de terapia, no una terapia focalizada que mientras Isabela llegaba se ponía a relax y le interesaba lo que todavía nos pasa, que cuando ella baja a terapia articulatoria hay días que está de mejor humor y otros que no está tan de humor, entonces la terapista intercala, ¿no? Hace otras actividades que también tienen que ver con lenguaje, pero no con la exigencia de la articulación precisa. Entonces, esas son las cosas que son muy importantes, pero sobre todo queremos en este taller desmistificar esa idea de que todo tiene que ser hablado, pero también no olvidarnos que si solo hablamos o solo hacemos señas, pues el lenguaje oral no se va a establecer, porque simplemente no va a pasar. O sea, si yo de verdad aprendo y me llevo todos los días para el restaurante un llaverito con todas las fotitos de todo lo que tengo que comer, yo vengo y se lo enseño al señor, el señor me trae la comida y se me acabó el problema. O sea, ya yo me comuniqué
y ya me dieron lo que me tienen que dar. Entonces es un proceso, claro, lo que necesito. Entonces allí es donde viene el proceso de comenzar también de una manera firme y amable a ir exigiendo también algo de comunicación con el niño. Por eso les explico que si yo tengo tarjetitas, vamos otra vez al ejemplo del baño o de la cocina, y él por lo menos me las puede elegir y entregar, y cuando me la entrega yo le digo, cepillo de dientes, aunque él me diga nada más la E de dientes, la última E, ya yo elicité el lenguaje, o sea que ya yo fui dando alguna herramienta pero establecí comunicación, porque ya entonces yo, mamá, agarro la tarjeta, lo miro y le digo, ahí está tu cepillo de dientes. Entonces allí ya él va a comenzar la base de los dientes, fluye el horario, porque acuérdense, yo les expliqué ahí que también el lenguaje necesita una cierta velocidad para establecer comunicación. Si no, mamá está viendo el reloj y dice, yo a qué hora lo voy a llevar a la escuela. Entonces me voy alterando, voy comenzando a entregarle el cepillo de dientes, apúrate, me quedé con la boca callada y se acabó el proceso terapéutico. Siempre yo le explico a los papás que muchas cosas que nosotros hacemos todo el día dentro de un salón terapéutico o de un aula con trabajo terapéutico, no siempre ustedes la pueden alcanzar, porque hay un factor tiempo, hay un factor de no apoyo, porque por ejemplo, cuando Araceli hace esto en el salón, siempre hay uno que sí habla, y entonces alguien lo dice, ¿no? Y entonces se establece el sistema de comunicación. Pero con mucha calma, con mucha paciencia y con muchos años, los niños aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden a comunicarse y vamos caminando hacia eso. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, en el salón de ustedes, a ver cómo nos queda bien aquí, acá. Miren, ahí tenemos, y ahora va a hablar ella. Este, por ejemplo, es un calendario acá del salón de clase, o sea, es un horario. Pero ustedes lo pueden hacer en la casa para todas las actividades que quieran tener en casa. Explícale. Mamás, nosotros en el aula de clases implementamos este horario. A los niños más pequeños se lo hacemos con pictogramas, ¿sí? Que son los muñequitos, por lo menos aquí teníamos español, ya sabe que el ABC es español, ¿sí? Matemáticas, el teacher aquí con los números, y recreo. A veces los niños están ansiosos que quieren comer, pero ¿qué hace el pictograma? Cuando le enseñamos, hay que esperar, porque después que tengamos matemáticas, vamos al recreo. Ya ellos saben que después vamos a tener recreo. Pueden buscar la lonchera y así sucesivamente en la hora de recreo y van a poder comer lo que ellos quieran. Aquí, luego de eso, ya saben que van a dar matemáticas. ¿Por qué? Porque ven los números, ¿sí? Y para ellos ya ellos relacionan los números con las matemáticas. Y aquí, así vamos siguiendo el horario todo el día lunes, por decir hoy, y aquí lo decimos con psicomotricidad. Ellos le decimos, vamos al salón de juego, ellos ya saben qué es psicomotricidad, ¿no? Y vamos sucesivamente aquí con los juguetes, con las hula-hula, con los banquitos, ellos saben que a esa hora dar psicomotricidad. Y vamos al salón de juegos. ¿Sí? Con esto también ilicitamos a los niños a que ellos viendo el pictograma digan o puedan, así como decía la doctora Eneida, una palabra, con una palabra que ellos digan es suficiente, ¿sí? En ese momento para ayudarlos entonces con su lenguaje y con en el momento de comunicarse lo que ellos necesitan en ese momento. Esto lo hacemos en el aula de clase. Acá los niños también trabajamos con estas tarjetitas, ¿sí? Por lo menos aquí, al baño. Y también le enseñamos las señas de ir al baño. Esta seña de ir al baño, ¿sí? Cuando necesitan ayuda, cuando necesitan comer. Aquí le he mostrado qué necesita el niño. Entonces el niño hace comer. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita el niño? Entonces, ¿quiere comer? ¿Qué quiere comer? Necesita la lonchera. Entonces, lo vamos elicitando para que vaya expresándose. Aunque diga una sola palabra, lonchera, diga agua, diga jugo, eso
es importante y es ganancia en los niños no verbales. ¿Sí? Aquí como comer, aquí como abrir y cerrar, cierra el libro, abre el libro. Todas estas son importantes, estos pictogramas. Todo esto lo que usamos en el aula de clase regularmente. Aquí también, aquí ayuda, por favor, aquí más, ¿sí? Aquí tenemos otro, Agua. ajá, aquí este es agua, aquí hacemos la seña del agua, y le mostramos el pictograma, pero también lo incitamos a que nos diga agua y que el movimiento de la boca en los niños no verbales es importante, ¿sí? Ellos que te miren aquí cuando uno menciona la palabra agua, agua. Y le mostramos el pictograma, le enseñamos el gesto y le enseñamos la palabra. Agua, lonchera, comida, comer. O sea, hacemos 3 cosas a la vez, ¿sí? Una de esas el niño debe guardar en su memoria para ir entonces después manejando en el aula de clases. Queríamos preguntarles si tienen algunas preguntitas o dudas o temores para ayudarlas, o si les ha quedado claro cómo pueden ustedes en la casa de manera sencilla ir trabajando esto y tener un juego lingüístico que funcione un poco para evitar lo que la señora María Eugenia ha señalado muy, muy importante. Y es que entonces el muchacho simplemente rechaza, se pone muy molesto. Y entonces no se establece. Acuérdense, vamos a cambiar en estos talleres la palabra palabras o lenguaje por comunicación. Lo importante es comunicar. Y luego establecer un código que todos usemos. Porque entendemos el temor de ustedes que si ya aprendió una seña para pedir ayuda o para lo que él haya pedido, pues entonces uno teme que el niño no hable. Es lo mismo que pasa, tal vez algunas ya tienen la experiencia de que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo terapia de lenguaje también adentro de los salones, que vamos a dar todo un trabajo de cómo se cuentan cuentos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven al niño, que ustedes conocen eso como lenguaje colálico, comienza a hablar de los cerditos, del lobo, del otro y del otro. Entonces uno dice, le tengo que quitar esas palabras. No, él las memorizó y en un momento dado, Bloom, salen. Entonces hay que conocer el cuento para que él contextualice la palabra con el cuento y entonces nosotros podamos enseñar lenguaje a partir de ese lenguaje colálico. Que antes nosotros creíamos también que había que eliminar y se acabó. Y no, ese es un lenguaje propio. Y ahora que hemos estado con las entregas, hay papás que nos dicen, ay, es que comenzó a decir palabras sueltas en inglés. No, no estaban sueltas, eran un vocabulario de arriba, abajo, adelante. Todo aquí se da por vocabulario, por clase. Si son números, si son posiciones en el espacio, son posiciones en el espacio, si son colores, son colores, si son formas, son formas. Y para eso hay que invitarlos a ustedes a que entren al CIGEDU y conozcan lo que la maestra está trabajando y haciendo, para que ese vocabulario que se están llevando, entonces la puedan llevar en casa, ustedes mismos lo puedan utilizar. Voy a dejar el paso para ver si alguna otra mamá quiere conversar con nosotros. Y dar su experiencia. Tenemos a varias mamás ahí, pero... bueno, aquí tenemos a la señora Erika. La señora Erika Gracias. tiene un niño que hace parte de estas Hola, cosas. hola. Le quería dar las gracias por este espacio para los que tenemos temas de retos y de oportunidades de mejora en el lenguaje de nuestros hijos. Este tipo de conversaciones nos ayudan a ver cómo han sido las experiencias de otros papás y qué podemos implementar y no quedarnos solo con la terapia, pues porque la terapia es una horita, la escuela es un momento del día,
pero al final todo el día se puede seguir haciendo la estimulación pues del lenguaje. Y casualmente ya yo hablé con la chica que está viendo a Tiago en las horas extraescolares y estamos haciendo eso, o sea, ya yo estoy haciendo casualmente lo que indicó de entrar al Seduca, en el caso del viernes el tema del WhatsApp, veo qué cosa y vamos trabajándolo en casa. Y el fin de semana estuve reforzando los temas que se iban a ver esta semana en examen, de la captación del lenguaje. Muchas Así gracias. mismo. Gracias, señora Erika. Sí, correcto. Eso fue lo que le pasó también a la señora María Eugenia. Parece que estamos dividiendo estos talleres de manera tal de proporcionarles a ustedes, porque lo que acaban de decir María Eugenia y la señora Erika es totalmente válido. La terapia, y de ahí tanta afán nuestro aquí en la escuela, de manejar cada día más mejor contacto con los papás y a la vez entregarles herramientas. Pero sé que hay muchas metodologías que todavía no estamos como muy claras si eso será bueno o será malo, entonces alguien dice una cosa y el otro dice la otra, y etcétera, etcétera. Y entonces, positivos o negativos. Por eso, por ejemplo, cuando los niños están en terapia con otras terapistas, como acaba de decir la señora Erika, es bueno también compartir información y llegar a acuerdos. Porque como yo le digo mucho a los papás, esta es una época de muchos descubrimientos en el tema de discapacidad. Uno abre un libro y yo el jueves pasado estuve en una reunión por el asunto de los implantes cocleares y aprendí un montón de cosas que desconocía, que había mejorado tanto conocimientos de neuropsicología en el tema, cómo se estructura en el sistema cerebral las palabras, que está muy relacionado con las pérdidas auditivas, pero que son iguales para todos los niños en realidad. Entonces es muy importante uno estar aprendiendo, porque lo mismo me pasa a mí, por eso fui y lo conocí, porque por ejemplo, implantes cocleares, lo más nuevo que nosotros tenemos, antes solo teníamos audífonos, el implante coclear es otro mundo, entonces uno tiene que aprender. Y antes, por ejemplo, uno consideraba que métodos como el TEACH funcionaban nada más que para niños autistas. Y vuelvo y repito, toda herramienta usada de diferentes maneras puede funcionar para cualquier muchacho. Por ejemplo, y ya para cerrar el tema dibujitos, vamos a ponerlo así, cuando los muchachos entran a descripciones escritas, porque la redacción escrita también es todo un tema, porque vieron que estoy explicando que uno primero comprende la comunicación, después adquiere el lenguaje oral, después adquiere el lenguaje lectoescrito, y todos los que estamos aquí bien grandecitos como estamos, sabemos lo que cuesta redactar. Redactar es todo otro mundo. Bueno, redacción también empieza de la misma manera. Agarramos los puentecitos, los volvemos dibujitos, los niños los pintan, y para que la descripción se amplíe y no sea solo un solo dibujo que yo voy a describir, aquí está mi mamá, aquí está mi papá, todos viven en esta casa, sino qué pasó y después qué comieron y después de la sopa vino el pollo, etcétera, etcétera. Uno hace unas pequeñas revistitas y entonces el niño las va pintando, haciendo, va ganando el vocabulario, las va describiendo y después cada imagen se va haciendo con una línea abajo en forma escrita, y también ahí aparece ahora lo inverso. Ahora traducimos el lenguaje oral al lenguaje lectoescrito. Y así vamos desarrollando las habilidades. Y lo mismo es cuando ya en los salones más altos agarramos un dibujo o agarramos una gráfica o un dibujo del ciclo del agua, por ejemplo, y entonces el niño puede escribir cuando cae el agua y entonces el agua se evapora y el agua se condensa, pero todo con ayuda de dibujos y dibujos y dibujos, que siguen siendo un tema básico en nuestro sistema regular, porque nosotros usamos un semáforo y ahí sabemos que nos tenemos que detener. O llegamos a un banco y vemos un letrero de ahí hay información, aquí es donde tengo que llegar. O sea que lo que estamos haciendo aquí no es más que lo que después hacemos todos los seres humanos que manejamos el lenguaje lectoescrito. Para yo tomar un bus, yo veo el color del bus o la ruta, qué es lo que dice, algo veo ahí. Y cuando compramos en una tienda,
antes comprábamos nada más que por marcas, ¿no? Entonces ya la lata de lo que fuera, nosotros no le leíamos ni la marca, que veíamos la figurita. Ahora, claro, como todo cuesta más caro, entonces ahora vemos la marca, lo que cuesta, y si hay otras marcas con una lata que contiene lo mismo, y cuál es la que entonces decidimos. O sea, que mezclamos las herramientas del dibujo, las palabras orales, las palabras escritas, y comenzamos a comunicar. Entonces es un sistema que simplemente se va enriqueciendo. Ya con esto estamos terminando el tema. No sé si alguna mamá tiene alguna otra preguntita o otro testimonio, porque como acaba de decir la señora Erika, gracias a algunas mamás que sí quieren compartir sus testimonios, yo sigo indicando que siempre ustedes como madres se activan más oyendo un testimonio de otra mamá. Si a ella le funcionó, pues me debe funcionar a mí. Y no quiero decir con esto que no tienen confianza en el trabajo terapéutico, sino que una mamá que tiene una vivencia, como pasa por la señora María Eugenia se los ha contado fácil. En este momento Isabela lee, escribe, suma, ya está funcional en un cierto nivel académico, cada día más alto. Pero eso no salió de un día, salió de muchos días de trabajo. Ves que ya se ríe ahí, porque ya sabe el trabajo. Y por eso hay que agarrar a las mamás más jóvenes que están empezando y saber que lo van a lograr. Y aquellas mamás que tienen muchachos más grandes, que entonces dicen, ¿cuándo va a escribir un cuento? ¿O cuándo va a describir algo? Eso va a pasar. Eso va a pasar y a veces uno se asusta porque entonces la maestra manda a hacer dibujitos para relatar un cuento, pero ¿cómo es posible si ya mi hijo escribe? Y entonces yo quiero que escriban. No, nadie puede escribir lo que su cerebro no ha visto en una imagen. Si ustedes ven cualquier libro de cuento, el libro de cuento tiene un título, entonces es como si saliera aquí del cerebro un montón de flores, niños, caperucitas, etcétera, etcétera. Y eso es lo lindo de los libros de cuento, que tienen dibujos, que tienen colores. Y eso es lo que hace el cerebro cuando ya tiene lenguaje, cuando ya tiene procesos para comunicarse, el cerebro te habla, y entonces puedes entender lo que está sucediendo. Así que muchas gracias a todas por venir. No sé si tienen alguna otra preguntita y les avisaremos la semana siguiente que regresamos de vacaciones. La segunda parte de muchas, porque ya creo que todas quedaron claras. Primero entendemos imágenes visuales o gestos o señas. Después entendemos palabras, después entendemos figuras más complejas, después las escribimos y después las redactamos. O sea que esto es todo un proceso. Así que quedamos en esto. Muchas gracias a las que participaron hoy. Gracias. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Seguro. Que pasen buenas Muchas tardes. gracias.